Hola, ¿qué tal? Buen día. El día de hoy nosotros estamos continuando con el tema de entalpía. Nos toca estudio de entalpía y vamos a analizar una serie de ejercicios comenzando con este que es nuestro ejercicio número uno. El ejercicio número uno nos dice lo siguiente. El gas LP, gas licuado del petróleo que utilizamos en nuestras estufas, es una mezcla de hidrocarburos, propano 60% y butano 40%, y se empezó a usar en 1946 para sustituir los combustibles vegetales en las casas habitación de las zonas urbanas. Durante su combustión, el propano presente tiene como productos dióxido de carbono y agua, mientras que su entalpía de combustión es, y nos muestra ahí, su diferencia de entalpía es igual a menos 526.3 kilocalorías. Esto es la cantidad de calor que libera durante la combustión. Y nos pregunta lo siguiente. Determina la energía interna si se consumen 220 gramos de gas LP. Bien, entonces nos toca en este caso determinar la energía interna que se va a producir al consumirse 220 gramos de gas LP. Bien, antes de pasar a la resolución como tal del problema, realzar los siguientes datos. El primer dato a tomar en cuenta es este. Nos dice que en este caso el gas LP es una mezcla de hidrocarburos, propano 60%, butano 40%. De ahí el siguiente dato a tomar en cuenta es este. Nos dice que la entalpía de combustión de lo que viene siendo el gas LP es de, bueno, en este caso la entalpía de combustión de lo que viene siendo el propano es de menos 526.3 kilocalorías. Otra cosa también a tomar en cuenta es esta. Nos dice que una vez que está reaccionando el propano, una vez que entra en combustión, va a liberar como productos dióxido de carbono y agua. Bien, entonces teniendo en cuenta toda esa información, comenzamos a resolver nuestro ejercicio. Pasamos ya a la siguiente página. Y lo primero, en este caso, a tomar en cuenta es la reacción de combustión del propano. En este caso, esa reacción se les va a proporcionar a ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, y es aquí donde terminaría la información inicial que te da el problema con esta reacción de combustión. Te dice que en este caso es el gas propano, cuya fórmula condensada es carbono 3, hidrógeno 8, su estado de agregación de la materia es gas, por eso es que aparece esa G en pequeño ahí. Va a entrar en combustión, es decir, debe de haber presencia de oxígeno, más oxígeno diatómico. Reacción hacia adelante o reacción irreversible. Y pues recordemos que el problema nos dice que una vez que el propano entre en combustión, vas a obtener como productos dióxido de carbono y agua. El dióxido de carbono también va a estar en estado gaseoso y en este caso agua, el producto agua va a estar en estado líquido. La entalpía de combustión, el problema nos decía que era menos 526.3 kilocalorías mol. Menos 526.3 kilocalorías mol.
Bien, y esta es la información que nos da nuestro ejercicio. Bien, y ahora con la información que tenemos, nosotros vamos a organizar nuestra base de datos. ¿Qué es lo que nosotros en este caso conocemos? Nosotros en este caso tenemos en primera instancia la masa del gas que estamos utilizando. Nos estaba diciendo el problema al final que nosotros contamos con 220 gramos de gas LP. Entonces es masa de gas LP igual a 220 gramos. Y si ustedes recuerdan, hace unos momentos que analizábamos el párrafo inicial, subrayábamos de lo más importante y una de las cosas que nosotros alcanzamos a subrayar era que el gas LP estaba formado por dos gases en los siguientes porcentajes: 60% gas propano y 40% gas, en este caso butano. La reacción que nosotros estamos analizando, o el fenómeno que nosotros estamos analizando, es la combustión del gas propano. Por tanto, necesitamos la masa de dicho gas. Para eso simplemente obtenemos el 60% de 220 gramos. Sería en este caso 132 gramos. Bien, entonces, ¿de dónde obtuvimos este 132? Lo repito, el 132 gramos sale de obtener el 60% de 220. ¿Por qué hicimos eso? Porque el problema en la fase inicial nos aclara que el gas LP está formado por propano en 60% y butano en 40%. ¿Por qué tomamos el propano? Porque es el gas que estamos analizando, su fenómeno de combustión. De ahí, otro valor que nosotros necesitamos es el peso molecular de lo que viene siendo el propano. Peso molecular del propano, pues tiene 3 carbonos, 8 hidrógenos. En este caso el carbono vale 12, 12 por 3, 36, hidrógeno vale 1, 1 por 8, 8, 36 y 8 nos da un valor de 44 gramos mol. Bien, en cuanto a fórmulas, ¿qué fórmulas nosotros vamos a utilizar? Nosotros comenzamos en este caso con la siguiente fórmula: diferencia de entalpía es igual a diferencia de energía a volumen constante más constante de los gases por temperatura por diferencia del número de moles. Bien, entonces, como les decía, la fórmula que nosotros utilizamos es la de cambio de entalpía es igual a cambio de la energía interna del sistema a volumen constante más, en este caso, el parámetro que es sustituido en primera instancia es el de trabajo, que en este caso es sustituido cuando se habla de volumen constante por lo que viene siendo presión por diferencia de volumen, y esa presión, en este caso, cambia, presión diferencia de volumen cambia cuando nosotros estamos trabajando a volumen constante por lo que viene siendo la constante de los gases por temperatura por diferencia de número de moles. Bien, como el problema nos pide determinar la diferencia de energía interna del sistema, nosotros tendremos que realizar el debido despeje, quedando de la siguiente forma: diferencia de energía interna del sistema a volumen constante es igual a la diferencia de entalpía menos la constante de los gases por temperatura por, en este caso, la diferencia de número de moles.
Bien, y como nosotros logramos en este caso visualizar, vamos a recurrir al valor de R, que es la constante de los gases. En este caso, ¿cuál es el valor que nosotros vamos a utilizar? R la vamos a utilizar con el siguiente valor, que es el de 1.9872 calorías mol Kelvin. Y en este caso, nosotros nos vemos en la necesidad de utilizar su valor en kilocalorías mol Kelvin, que sería el siguiente. R es igual a 0.0019.872 kilocalorías mol Kelvin. Bien, una de las operaciones que nosotros tenemos que considerar a continuación es determinar el número de moles con el cual nosotros vamos a trabajar en esta reacción química. Como ustedes recordarán, el número de moles es igual a peso entre peso molecular. En este caso, el peso pues sería lo que se describe como masa de propano y el peso molecular sería la misma masa del propano. Y pues vamos a ello. Recordemos que al final lo que vamos a hacer es sustituir todo en nuestra fórmula de energía interna. Vamos a sustituir en este caso la diferencia de entalpía, vamos a sustituir la constante que en este caso tiene que estar en kilocalorías, lo cual ya pasamos. Tenemos que sustituir la temperatura. En este caso, la temperatura es la temperatura en condiciones estándar. La temperatura en condiciones estándar, en este caso, va a ser de 298.15 Kelvin. Y de ahí la diferencia de número de moles. Para analizar esa diferencia de número de moles, primero tenemos que saber cuántos moles están interviniendo en mi reacción. Entonces, pues vamos a ello. Sustitución, número de moles es igual, en este caso, a masa, que son 132 gramos, sobre peso molecular, que son 44 gramos mol. El número de moles que intervienen en la reacción, en este caso, son 3 moles. 3 mol. Gramo con gramo se va y nos da 3 mol. ¿Esto para qué nos sirve? O el conocer el número de moles, ¿para qué nos sirve? Voy a colocar rápidamente aquí la reacción original. La reacción original es propano, o una molécula de propano o un mol de propano más 5 moléculas o 5 moles de oxígeno diatómico, reacción hacia adelante o reacción irreversible, es igual a 3 moléculas de dióxido de carbono más 4 moléculas de agua en estado líquido. Y recordemos que todo esto tiene una entalpía de combustión, o el propano tiene una entalpía de combustión de menos 526.3 kilocalorías mol. Y la clave está aquí. Esta reacción es válida únicamente para un mol de propano. Sin embargo, yo tengo 3 moles de propano. Por tanto, se debe de hacer el siguiente ajuste, quedándonos de la siguiente manera. ¿Cómo queda la reacción con 3 moles de propano? Pues lo que vamos a hacer es multiplicar toda la reacción por 3.
Si yo tenía en sentido original 1 mol de propano, ahora tengo 3. Si yo tenía 5 moles de oxígeno diatómico, ahora tengo 15. ¿De dónde sale este 15? Lo repito, de multiplicar todo por 3. Si yo estaba produciendo 3 moles de dióxido de carbono, ahora voy a producir 9 moles de dióxido de carbono. Si yo estaba obteniendo en este caso 4 moles de agua, ahora voy a obtener 12 moles de agua. Si la entalpía en este caso de combustión era de menos 526.3 para 1 mol, entonces para lo que vienen siendo 3 moles será esta cantidad al triple, que pues la vamos a obtener ahora. Es menos 1578.9 kilocalorías mol. Menos 1578.9 kilocalorías mol. Bien, y con esto nosotros ya encontramos el primero o uno de los valores que necesito para sustituir en la fórmula, que es en este caso la diferencia de entalpía, que es este menos 1578.9 kilocalorías mol. El siguiente valor es la constante, que como mencionábamos, tenía que estar en kilocalorías. La constante universal de los gases, ya la tenemos. La temperatura, como mencionábamos, la temperatura se va a manejar en este problema en condiciones estándar, 298.15 mol, y nos falta únicamente la diferencia de moles. La diferencia de moles se obtiene de la siguiente forma. Son, en este caso, es el número de moles de producto en estado gaseoso menos número de moles en reactivos. Lo repito, es número de moles de producto en estado gaseoso menos número de moles de reactivos en estado gaseoso. Entonces, producto en estado gaseoso, y lo marco aquí en verde, van a ser 9 moles. 9 mol. Menos reactivos en estado gaseoso, y lo marco ahora aquí en rojo. ¿Cuántos moles tengo yo de reactivos en estado gaseoso? Pues tengo 3 del propano y 15 del oxígeno, se suman y me da un total de 18 mol. Y entonces obtengo la diferencia de número de moles, que va a ser de menos 9 mol o menos 9 moles. Y con esto ya tengo todo lo necesario para realizar mi operación final. Mi operación final queda de la siguiente manera. Diferencia de energía interna a volumen constante es igual a menos 1578.9 kilocalorías mol menos 0.0019.872 kilocalorías mol Kelvin por la temperatura en condiciones estándar, que es 298.15 Kelvin por menos 9 moles, que es en este caso la diferencia de número de moles. Hacemos en este caso la operación.
y vamos a ver qué resultado tenemos. Menos 1578.9 menos el producto de 0.0019872 kilocalorías mol Kelvin por 298.15 por menos 9 moles. Y les va a dar a ustedes un resultado, diferencia de energía interna a volumen constante, de menos 1573.5676 kilocalorías. Bien, entonces con esto hemos terminado nuestro problema que corresponde a el estudio de entalpía. Bien, ahora vamos a analizar nuestro segundo y último problema del día de hoy. Nos dice lo siguiente. El amoníaco es un compuesto muy importante de presencia común en el medio ambiente. Se puede encontrar en el suelo, el agua y el aire. Y es un nutriente prioritario para algunas plantas, además de tener amplio uso en la industria. La mayoría del amoníaco producido se emplea con fines agrícolas, ya sea por aplicación directa o como intermediario en la producción de fertilizantes. También es utilizado en otras industrias como la refrigerante, papelera, metalúrgica, en artículos de limpieza, etc. La producción de amoníaco se realiza mediante la siguiente reacción y nos dice, ya aquí lo importante, determina cuál es la entalpía de dicha reacción. Y nos dan la reacción que en este caso es nitrógeno diatómico en gas más hidrógeno diatómico en gas nos produce amoníaco en gas. Bien, antes de pasar a la parte de determinar la entalpía, nosotros observamos lo siguiente. Esta reacción que está aquí de obtención de amoníaco, como ustedes pueden ver, no está balanceada. Entonces, antes que nada, a diferencia de la reacción pasada, que sí no la dieron balanceada, esta pues hay que balancearla para poder, en este caso, trabajar con una reacción correcta. Recuerden, eso es prioritario. Siempre tenemos que analizar la reacción. Si está balanceada, somos unos afortunados y seguimos trabajándola como nos la presentan. Si no está balanceada, pues eso, tenemos nosotros que darle balance. Le damos balance y la reacción queda ya de la siguiente forma: nitrógeno diatómico en gas más 3 moles de hidrógeno diatómico en gas nos dan como resultado 2 moles de amoníaco en gas. Bien, entonces vamos nosotros ahora a elaborar nuestra columna de datos y vamos a nuestra fórmula. En este caso nos está pidiendo entalpía de formación de lo que viene siendo el amoníaco. Y la fórmula es la siguiente: entalpía de formación es igual a lo que viene siendo la sumatoria de la entalpía de formación de productos menos la sumatoria de la entalpía de los reactivos. Y entonces va de la siguiente manera. Nosotros tenemos como reactivos, y ya eso va a la base de datos, al nitrógeno diatómico en estado gaseoso, al hidrógeno diatómico en estado gaseoso
Y como productos, en este caso, tenemos al amoníaco en estado gaseoso. Bien, lo que vamos a hacer nosotros a continuación es ir, en este caso, a una tablita que se les dio a ustedes previamente cuando comenzamos a analizar el tema de entalpía. La tablita lleva por nombre entalpía estándar de formación de algunos elementos y compuestos. Vamos a buscar cuál es la entalpía, en este caso, que nos marca para cada uno de ellos. Comenzamos, en este caso, el primer valor que encontramos es el del amoníaco. El amoníaco es el primer compuesto que encabeza la lista. El valor que ustedes observan es de menos 46.3 kilojoule mol. Menos 46.3 kilojoule mol. De ahí, el siguiente valor que estamos buscando es el valor tanto de hidrógeno como de, en este caso, nitrógeno. Observamos que el valor de lo que viene siendo la entalpía de formación del nitrógeno ya está en la otra columna. En este caso está el del carbono diamante, luego el del carbono grafito, luego el del metanol, que es CH3OH, y abajo del metanol, que es CH3OH, está el del nitrógeno, en este caso, el del nitrógeno, en este caso diatómico, que será de 0 kilojoule mol. Y de ahí, pues, en este caso, el valor de formación de lo que viene siendo el hidrógeno, nuestra tablita no lo tiene. Sin embargo, se nos va a dar en este momento teóricamente que también sería de 0. Entonces, este valor hay que agregarlo a dicha tablita. Entalpía de formación de hidrógeno diatómico también es 0 kilojoule mol. Es un valor que en este caso se le escapa a la tablita, no lo trae, simplemente no pasa nada, nosotros se lo agregamos. Si ustedes se preguntan, oiga, si en el examen se le escapa algún valor a la tablita, en este caso, los problemas que se les den a ustedes en el examen, se va a revisar antes de dárselos, que todos los compuestos que involucren, pues vengan en la tablita. En este caso, les recuerdo, la tablita es con lo que cerraron la actividad pasada de entalpía, en la cual había que hacer una transcripción y al final se cerraba con la elaboración de esa tablita, que es la entalpía estándar de formación de elementos y compuestos. Bien, entonces regresamos a nuestro problema que estamos manejando. Lo que vamos a hacer nosotros ahora es, en este caso, determinar la entalpía de reactivos y la entalpía de productos. En cuanto a la entalpía de reactivos, como son valores de 0, pues no pasa nada. En la entalpía de productos sí va a suceder lo siguiente. En el caso de productos, si ustedes observan, yo tengo lo que viene siendo 2 moles de amoníaco. Por tanto, se hace el siguiente ajuste. Para un mol de amoníaco es menos 46.3. Para 2 moles de amoníaco, pues obviamente será el doble. Menos 92.6 kilojoule mol. Y esa es mi entalpía en este caso de lo que vienen siendo los productos. Y podemos ir ya directamente a la sustitución. Entalpía de formación es, en este caso, la sumatoria de la entalpía de los productos
producto solamente tengo uno y su valor es de menos 92.6 kilojoules sobre mol menos la entalpía de los reactivos. Como les comentaba, reactivos en este caso está formado por dos, que son 0 kilojoule mol, que hace referencia al nitrógeno, más, y en este caso, en el caso de hidrógeno, son 3 moles, así que el valor se hubiera multiplicado por 3. En este caso 0, 0 por 3, 0, entonces, pues no nos afecta. 0 kilojoule mol. De tal forma que menos 92.6 menos 0 nos da un resultado de diferencia de entalpía de formación de menos 92.6 kilojoule sobre mol. Bien, y con esto hemos terminado nosotros nuestro segundo problema. Bien, entonces ya con esto, como les decía, hemos terminado y nos vemos en la siguiente clase. Que estén bien, hasta luego.